El sabio Sandilia creía que la devoción, o cree que la devoción por el Señor resulta o deviene de renunciar a todas las barreras las cuales desvían a uno de tomar placer en el Señor. La traducción o el significado es que la versión sánscrita de este aforismo comienza con la palabra Atmarati, la cual literalmente significa placer en sí mismo. La mente está compuesta de tal manera que constantemente busca por placer sensorial. Es la naturaleza del hombre o del ser humano que tiene profundo interés en sí mismo, y esto es conocido como egoísmo. Alguien que está buscando egoísmo o egoístamente o en forma egoísta placer material, pero al mismo tiempo experimenta disparidades debido a la naturaleza temporal de los objetos mundanos, y por eso su disfrute tiene una corta vida. Pero también uno debería ser cauteloso en el proceso de ejecutar las prácticas devocionales. Él no está diverted, sería desviado, gracias. Él no será desviado de no ser desviado por placeres materiales. Estos deseos no deberían esconderlo a uno de sus deseos del self, de uno mismo, sería, donde el yo denota realización del Señor en el corazón de uno. De acuerdo a Sandilia, tomar el alma de uno en estado de conciencia se vuelve uno con el Ser Supremo. Eso es devoción. Entonces lo voy a repetir en inglés, a ver si paso de si lo tradujimos bien. According to Sandilia, to take one's soul into the state of consciousness where he becomes one with the Supreme Being is devotion. Sí, de acuerdo al sabio Sandilia, llevar el alma de uno a un estado de conciencia igual, unida al Señor, eso es devoción. Bien. El Sutra 19. Any question? ¿Alguna pregunta sobre esto? Next. Ok. 19. Sin embargo, Narada siente que la devoción consiste en ofrecer todas las actividades al Señor y sentir el distress, sería es la aflicción. La aflicción extrema por el devoto cuando uno se olvida del Señor. En los últimos 3 aforismos, aquí el sabio Narada está dando una visión personal de la devoción, la cual él siente que es de lo más completa, comparada con aquellos explicados por otros. Él no está contradiciendo las opiniones de Vyasadeva, Garga o Sandilia. Vyasadeva señala que adorar al Señor es señala que la adoración al Señor es ejecutada usando el cuerpo de uno, entre paréntesis, puya. Garga señala que escuchar los pasatiempos del Señor, entre paréntesis, speech o discurso, es devoción hacia Él. Y Sandilia señala que uno realiza al Señor en su corazón, adorándolo a Él en su mente. En su definición, el sabio Narada declara que de las 3 formas de adoración, entre paréntesis, adoración ejecutada por el cuerpo, palabra y mente, cierran paréntesis, son necesarias en la devoción.
Devoción es el relacionamiento eterno, inquebrantable del alma con el Señor. Del alma, la devoción es Devotion is the eternal and regular relationship with the soul as the Lord eternal servant. Sí, la devoción es el relacionamiento eterno, inquebrantable del alma con el Señor. Así como cluster of clouds, un grupo de nubes, ¿qué sería? Sí, como un cúmulo de nubes. Eso. Así como un cúmulo de nubes que no saben el poder de la influencia del viento, similarmente la persona ocupada en conciencia material no sabe la fuerza del tiempo, no sabe la fuerza que el tiempo lo va a tomar. La persona siente que controla todo, mientras es el tiempo que lo controla a él. Por la búsqueda de felicidad mundana, los materialistas trabajan como una máquina y el Señor destruye todo lo que ellos producen con el correr del tiempo. Por esta razón, aquel que no es devoto lo termina perdiendo todo. Los mal dirigidos materialistas no saben que su cuerpo es impermanente y que las atracciones por el hogar, la tierra, la riqueza, con las cuales uno tiene relacionamiento, son solamente designaciones corporales y son todas temporales. Por extrema ignorancia, las personas piensan que todo es permanente y que ejecutando acciones para uno mismo, para su familia y para la sociedad. El Señor Krishna guía a Arjuna para renunciar a todas las acciones que se ejecuten para él mismo, o sea, para Arjuna, y en contraste, que él dedique todas sus acciones como yagya, como ritual hecho al Señor. En cada acción que uno ejecuta, uno debería intentar direccionarla al Señor. O sea, para cada acción que uno ejecuta, uno debería intentar direccionarla hacia el Señor. Rendir tanto el deseo y el apego, y por eso volverse libre del ego y de las concepciones de egoísmo que están incrustadas en nuestra mente. Uno debería cheerfully, ¿qué sería? Cheerfully es así como muy animosamente, de muy buen modo. Uno debería de muy animosamente o de muy buen modo ejecutar todas las acciones para la satisfacción del Señor. Para aquellas almas, Narada está simplificando la definición de devoción. El Pancharatra y el Bhakti Rasamrita Sindhu mencionan: oh sabio, si uno desea devoción, uno debería ejecutar acciones con tanto mundanas como espirituales, como una ofrenda al Señor. Aquí, en el primer punto de este aforismo, se señala que todas las actividades son dirigidas hacia el Señor a través de la vida de uno. El segundo punto, el cual se eleva aquí, es el sentir extremo aflicción si uno se olvida del Señor. Esa es la esencia de la devoción. Devoción no es exclusivamente felicidad o júbilo. Devoción nunca es júbilo únicamente. El sendero puede inclusive dar intenso dolor en algunos momentos. Las gopis son un gran ejemplo de esto. En devoción, el sentimiento de estar apesadumbrado que sentían las gopis es definido como una carga de dolor en el corazón debido a
separación física y mental de su amado, el Señor Krishna. Y en el Srimad Bhagavatam 10, 19, 16, cuando las gopis vieron a Krishna volver al hogar, ellas se sumergieron en profunda bienaventuranza, ya que para ellas un momento sin él era como cientos de eras. Un pequeño momento en separación del Señor se siente como millones de años para las gopis. Chaitanya Mahaprabhu dice que en el Shishastakam un simple pestañear sin ver al Señor equivale a millones de nacimientos para mí. El universo entero está vacío para mí cuando no puedo ver al Señor Krishna. Extrema angustia es otro síntoma de devoción, la cual no es antinatural. Cuando la práctica de un devoto está dirigida hacia un punto donde el Señor tiene una comunión con él, el devoto siente contentamiento, pero en el momento que el devoto olvida al Señor, incluso por un segundo, esto causa extremo dolor para él. Entonces la vida de un devoto es una mezcla de felicidad y tristeza, de lo más extraordinaria intensidad. Cuando uno ha alcanzado el estado de completo amor absorto por el Señor, la religiosidad formal y las prácticas no permanecen. She didn't understand completely the point of when one has attained the state of complete loving absorption for the Lord, formal religious practices are no longer required. She needs an explanation of this thing. Yesterday we were defining all of that. Ayer estuvimos definiendo un poco todo eso. That all the Vedahi Bhakti, the religious duties, que todas las otras obligaciones religiosas, the Vedahi Bhakti which we do, please can you explain what Vedahi Bhakti is in Spanish? It will save time more. Vaidhi Bhakti, The one which I was explaining yesterday about the Vedahi Bhakti, the angas of the Vedahi Bhakti. Porque te pregunto a vos por la definición que se dio ayer de Vaidhi Bhakti. El Vaidhi Bhakti es la forma que uno tiene para servir al Señor, que no es una forma espontánea de uno, sino que es la forma dada por las Escrituras. Y que uno sirve al Señor por las Escrituras, como cantar, oír, recordar, actuar como un sirviente, actuar como un amigo del Señor, entregar el alma al Señor. Son cosas que dictan las Escrituras, no es una devoción espontánea de uno. So usually it happens that when, let's say that there is a small baby, in the beginning when you become a mother, you need to have the specific rules to take care of that baby. But once you start practicing with those with those rules, then afterward the rules are there, but more love is there. And you start, the more the love becomes primary on that time, primary object, the primary and the rules become secondary. Es como el ejemplo de una madre cuando tiene un niño, hay un montón de reglas que ella sigue para criarlo, pero después con el paso del tiempo el amor se vuelve más predominante. Es como que y esas reglas que la madre tenía en un comienzo para educarlo pasan a otro segundo plano. Maybe I can explain this in this way, that when there's a small baby, you have to cuando hay un niño pequeño, por ejemplo, lo tenés que levantar y levantarlo del piso. You have to lift him by putting your one hand on his neck, because his neck is very soft. Cuando es chiquitito, lo tenés que poner una mano en la nuca porque su cuello es muy frágil. In the very beginning, when you become a mother, first time your whole mind is actually on that rule that I have to take care of, of this baby's neck. Sí, cuando vos sos una madre que acabas de tener un hijo, tu mente está completamente enfocada en esa regla, en poner la mano en el cuellito de él para levantarlo
And por lo frágil que es. even if you give to someone, you always say, oh, take care of its neck more, and because your whole concentration is there, because you are also learning on that time. So there are rules and regulations which you are using it. So those becomes the primary object of that time. Inclusive si ves a otra persona que va a levantar tu hijo, vos le advertís porque tenés tu mente completamente focalizada en eso. Le vas a decir, tenés cuidado, si lo levantás, ponele la mano, porque vos tenés esa regla como muy prioritaria incorporada en vos. But when you become an expert to lift your baby, to pick your child, then you don't really care of that rule. Pero cuando te volvés más experta y esa es medio automático, como en levantar a tu hijo, esa regla ya no pasa a otro So plano. I'm talking about in the basic level right now. As maybe you can say that driving. When you go for a driving, you need to learn the test. On that time, during the test of the driving test, they tell you the rules and regulations and the laws which you have to follow. Bueno, estoy dando ejemplos simples de la vida mundana, como el niño, pero por ejemplo, si vos vas a rendir un examen de manejo, hay un montón de reglas y tenés que estudiar ciertas cosas que son muy importantes para que te den el registro. But when you become an expert, then you become that much expert that sometimes you even break the rules also. Pero cuando vos te volvés completamente experta, hasta inclusive en algunas partes vas a romper esas mismas reglas que vos estudiaste. There's a speed limit 80 miles only, but you go to 120, 140, you just leave it because you enjoy that driving on that time. You don't enjoy the rules, you enjoy the driving. Porque, por ejemplo, vas a ver en la ruta que vas a un cartel que dice 80 kilómetros por hora máximo, pero vos estás disfrutando del manejo y por ahí te vas a 100 kilómetros por hora porque estás disfrutando del manejo. So in the same way we have the Vaidehi Bhakti. In that Vaidehi Bhakti there are the rules and regulations. But when the Raganuga Bhakta, when he when he crosses that boundary of that Vaidehi Bhakti, when he attains that state, he crosses that and enjoy that more. Por eso cuando uno, eso es en el Vaidhi Bhakti, cuando uno está en la etapa de seguir reglas, pero cuando el Raganuga aumenta, boundary sería límites. Cuando uno traspasa los límites de esas reglas, todo se vuelve más espontáneo, más amoroso. En realidad ese sería el camino, ¿no? Digamos, In fact, this is the real path to follow. Well, every path is real. Todo sendero es real. Which has started from the Lord. All the sampradayas, these all sects are real in their own. Yes, but it depends that if you have the same kind of a mood, which the philosophy teaches, then yes, it is good. Bueno, sí, depende también. Todos los senderos están buenos, pero también depende tu posición. sería la más importante, la de Krishna, la del amor. Which is the most important? The love, for example. She's asking which is the most important. Our acharyas have talked about all the bhakti in there. They have talked about the Raganuga path. They have talked about the Madhurya Bhav. So this is a very important and the highest state. Nuestros acharyas han hablado de Raganuga Bhakti, de Madhurya Bhakti, gracias. Son estados muy importantes. In the Karma Sandarbha commentary of Sri Jiva Goswami in the Srimad Bhagavatam, he have explained very beautiful thing. En esta literatura se explica una cosa muy linda. And in his commentary, he has said this thing. He have written in his commentary that se ha escrito en este comentario que Lord Shri Krishna took a birth in Gokul. El Señor Krishna toma nacimiento en Gokul. When it is mentioned that he is the son of Devaki and Vasudev, donde se menciona que él es hijo de Vasudev y Devaki, Jiva Goswami came. Jiva Goswami vino. And he proved that Devaki and Vasudev is none other than Yashoda and Nanda Baba. Y Jiva Goswami prueba que estos Devaki y Vasudev no son otros que Yashoda y Nanda. Because
who is Nanda Baba? Nanda Baba is an incarnation of Vasu. Porque, ¿quién es Nanda Baba? Nanda Baba es una encarnación de Vasu. 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 So he is Vasudev. Él es Vasudev. And he is the incarnation in the Krishna Leela. En el Krishna Lila, Nanda Baba is the incarnation of Vasu. Nanda Baba es la encarnación de Vasu. Because of that, he is known as Vasudev. Por eso se lo conoce como Vasudev. And in the Harivansh Puran, Y en el Harivansh Puran, where Yashoda Ma's description is mentioned and the names are mentioned, donde Yashoda Ma se da la descripción y los nombres se dan allí también. on that time, in there it is very clearly mentioned. I don't have that verse here, but you can read it in the Karma Sandarbh commentary Shri Jeev Goswami has written. Allí no recuerdo el verso exacto, pero en el Karma Sandarbha se explica, Jiva Goswami explica That he took that verse from Harivansh Puran, and in Harivansh Puran the name of Yashoda Ma is Devaki. que en esa escritura el nombre de Yashoda Ma es Devaki. Lord, when we read Srimad Bhagavatam in the 10th canto, Cuando leemos el Srimad Bhagavatam en el 10º canto, we find this thing that Lord Sri Narayan manifested in the prison in front of Devaki and Vasudev. encontramos que el Señor Narayana se manifiesta delante de Vasudeva y Devaki. On that time he said to Devaki that let me go and kill Kansa right now. En ese momento le dice a Devaki, déjame ir a matar a Kamsa en este momento, ahora mismo. But Devaki did her stuti. Devaki, after Devaki did her prayer, she even asked this thing that no one will believe that you are my son because you came with the four arms. Y Devaki, mientras estaba orando, le decía, bueno, pero no, nadie va a creerte que eres mi hijo porque apareciste con 4 brazos. On a very same time when this scene was taking place here, the other scene was taking place in Gokul. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, otra cosa estaba pasando en Gokul. In Gokul, first Yogamaya appeared. Came from Yashoda Ma. En Gokul estaba apareciendo Yogamaya. She put everyone to sleep. Le puso a todos a dormir. Afterward, Lord Shri Krishna came, or let's say that he is not who takes birth, but I'm just giving you explanation that Yashoda Ma gave a birth to Lord Shri Krishna there. Entonces estaba Yashoda, Yogamaya estaba preparando para que el Señor Krishna naciera ahí. So when here Devaki prayed to Narayan and asked that please come in a small baby form because no one will believe that you are my son. Entonces por un lado la tenemos aquí a Devaki orando, por favor, convierte en un niño ordinario, en un niño pequeñito y no de 4 brazos. Lord Shri Krishna came from Gokul and his Narayan form merged in the small Krishna form. Entonces el Señor Krishna vino de Gokul y esta forma de Narayan de 4 brazos emergió en el cuerpo de Krishna que venía de Gokul. On that time, Vasudev, Yogamaya put everyone to the sleep. Then Vasudev took him to Gokul. En ese momento Yogamaya pone a todo el mundo a dormir y entonces Vasudev toma a Krishna hacia Gokul. Now when here Akrur came to take him, ahora cuando viene Akrura a llevárselo, it is mentioned in the Srimad Bhagavatam that he said that I am going to see and visit Mathura and I will come back. Se dice que yo voy a ir a Mathura a ver cómo está Mathura y voy a regresar. This is what he said. So gopis did not go because they knew it that he will come back because he is Satya, he is truth. Entonces las gopis cuando escucharon esto que iba a volver, entonces como son sati, como lo toman como un Akrura es verdadero. Como Akrura es verdadero, es veraz, entonces él está diciendo que va a volver, entonces lo aceptamos. But now here, when they were leaving for Mathura, pero cuando ellos estaban yendo a Mathura,
that form of Lord Shri Krishna which was merged, or the Narayan form which was merged in the Krishna's form, Pero esa forma de Narayan que se había emergido en la forma de Krishna, on the boundary of Vrindavan, en los límites de Vrindavan, it you read it in the Srimad Bhagavatam, Akrur Leela, that Akrur got a darshan of Narayan, in the four arms. uno lee en la Akrura Lir que cuando va a tomar baño, Akrura tiene el darshan del Señor en 4 brazos. So Jiva Goswami said Shiva Goswami dice that scriptures are truth and scriptures do not lie. que las escrituras son veraces, que las escrituras no mienten. And in the Padma Purana it is mentioned that Lord Shri Krishna do not take a step out from Vrindavan. Y en las escrituras se mencionan que el Señor no da un paso fuera de Vrindavan. So now on the boundary of Vrindavan, Akrur is thinking that how this small boy will kill Kansa. Entonces, en los límites de Vrindavan, Akrura estaba pensando cómo este pequeño niño va a ir a matar a Kamsa. So on that time, En ese momento, it was a boundary of border of Mathura and Vrindavan. estaban justo en el límite de Mathura y Vrindavan. So from the Krishna's body, Narayan form came, and he gave a darshan in Yamuna when Akrur went to take a dip there. Entonces, del cuerpo de Krishna emerge la forma de 4 brazos de Narayan, que es la que ve a Akrura en el agua. From there, that Narayan form in a roop of Krishna, he went to Mathura, but the real Krishna actually came back to Vrindavan. Entonces, en la forma esa forma emergida toma la forma de Krishna, pero el verdadero Krishna vuelve a Vrindavan. So there is a abhas of separation there, because those gopis who feel separation in the morning, but in the night they do the ras, they perform the ras with Krishna. And if we believe that he already went outside of Vrindavan, then he was not Satya, because he promised to the gopis that he will come back. But if we read Srimad Bhagavatam, then we don't find it that he came back. So for that, Jiva Goswami in the Karma Sandarbha proved it, that he basically did not go out. He just went to the boundary of border of Vrindavan and he came back from there. Bueno, hay una especie de abasa ahí, pero en realidad Krishna nunca sale de Vrindavan, sino que vuelve, o sea, el verdadero Krishna vuelve. Entonces las gopis sienten una separación, una sombra de separación por la mañana, pero en realidad a la noche ellas pueden experimentar de nuevo su lila. So at this same night, Rasa Lila took place again? In the Vrindavan, the Rasa Leela every day takes place. Pregunta. In the night they meet to each other, but in the morning there is a separation. Abhas is there that Krishna has gone. Entonces a la noche siempre se encuentran, pero a veces todos los días a la mañana Krishna se iba. Because gopis cannot live in the separation. There was only the abhas was there. Because if we believe, see, there is a 2 vakya. One sentence is from Padma Puran, second sentence is from Srimad Bhagavatam. And if we say that Krishna has gone and never came back, so now that 2 Padma Puran is wrong and Srimad Bhagavatam is wrong. Srimad Bhagavatam is wrong because Srimad Bhagavatam says that he is Satyavrat, he is Satyaparam, he is Satasya Yoni. That the origin of the Satya, he is the one. So means he was not right. If we take Padma Puran, then Padma Puran is also wrong because Padma Puran says that he never leaves Vrindavan. So to keep the both that Shastras are always right, Sri Jiva Goswami proved that, hence it is proved in the Karma Sandarbha in his commentary. Entonces, para Jiva Goswami, voy a dar un poco vuelta a lo que él dijo, es un poquito largo, pero Jiva Goswami en su Sandarbha explica o da esta definición para probar, si no lo probara de esta manera, tanto el Padma Purana como el Srimad Bhagavatam estarían mintiendo o serían falsos. Pero con esta prueba de que da Jiva Goswami demuestra que tanto el Srimad Bhagavatam como el
no, como el Padma Purana estaban correctos, que Krishna nunca deja brindar. Otra cosa al respecto es que en el Uddhava Sandesh, que es un libro de Srila Rupa Goswami, en ese libro Krishna lo envía, Krishna en Dwarka, lo envía a Uddhava de vuelta a Vrindavan para que vea cómo se comportan las gopis, ¿no? Hablando de obtener el humor de las gopis, incluso un gran devoto como Uddhava tenía que aprender de la devoción de las gopis, ¿no? Entonces cuando Krishna le marca el camino y lo vuelve para allá. Pero lo que aclara Rupa Goswami es de que si Krishna se había ido, ¿no? Entonces, pero si Krishna no sale de Vrindavan, entonces, ¿cómo es que todos estaban en separación y cómo es que, de hecho, no lo veían? Entonces, lo que dice Rupa Goswami al final del Uddhava Sandesh es de que Krishna estaba escondido entre los arbustos, que se quedó en Vrindavan, pero que quedó escondido, se escondía, ¿no? So, what Rupa Goswami says in the end of Uddhava Sandesh, it is saying that everyone was in separation. Now you're saying that at night they used to meet, but he's saying that. And also, he's saying that, but what happens during the day? Rupa Goswami says that Krishna was hiding in the bushes all the time, but not leaving Vrindavan. No, This never. Is second proof. Yeah. It's always there because Shastras are always right, yes? Siempre está allí porque las yastas siempre están correctas, ¿no es cierto? But again, yesterday we were talking that if you do not understand the Shastras from the right Guru, you don't really understand the hidden truth or the treasure of it. Pero ya estábamos entendiendo que si uno no tiene el entendimiento apropiado del guru, entonces el tesoro se le va a mantener oculto. And our Acharyas, Sri Jeev Goswami, Rup Goswami, they have, in India there is a proverb that Bal ki khal, the skin of the hair. So our Jeev Goswami, Rup Goswami, Sri Vishwanath Chakravarti Path Thakur, they have taken out even that ras, which none of any other Bhakti Acharya has taken out before. Sí, se dice que hay un proverbio en India que se habla de lo más fino de lo más fino, como incluso la superficie o la piel del pelo que se puede obtener. Entonces lo que significa eso es de que incluso teológicamente los maestros espirituales en nuestra línea han extraído las conclusiones más finas de las cuestiones más finas. So they have proved that why bhakti is ras. Ellos han probado que el Bhakti es ras. Because otherwise in the si no de lo contrario, in the Darshan Shastra, en las Darshan Shastra, there are only the 9 types of rasas are there. Hay 9 tipos de razas que hay allí. But Sri Rup Goswami said no, bhakti is also a ras. That's why he wrote Bhakti Rasamrat Sindhu. Y Rupa Goswami dijo no, hay otros ras que es, por eso él escribió Bhakti, el Bhakti Rasamrita Sindhu. To prove that this is one of the emotion also, Bhakti. Que Bhakti, esta emoción también es real. Before that, they never used to even take that Bhakti in that serious way. But Sri Rup Goswami, Sri Jeev Goswami, all the Acharyas have given that Bhakti to us, where all the Shastras are crystal clear to us now. Antes de esto, antes de Jiva Goswami, Rupa Goswami, no se tenía en cuenta tanto la emoción del Bhakti, pero a través de las explicaciones de ellos claramente se puede entender. Question? ¿Más preguntas? Where it is written that at night they used to meet, but during the day no? I did not remember. Karma Sandarbha. He's saying that at night they were meeting? At night even they were meeting. And like every day. Because there is a Nitya Ras which is every day going. But the Vrishavasis do not know this. The Vrajavasis do not. The Vrishavasis, the family of the gopis, Jatila, Kutila. No, they didn't know. They didn't know. Always. Yes. Okay. Only gopis knew it. Karma Sandarbha. Karma Sandarbha. Commentary of Jeev Goswami on Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. No, la pregunta es dónde está escrito
me había olvidado, donde está escrito de que cuando Krishna no estaba, de día no se lo veía nadie, pero a la noche solo las gopis lo veían. Y lo que yo le pregunté era de que si en ese momento, ¿en qué escritura viene esto? Y de que ese encuentro a la noche con Krishna era tan privado como los encuentros cuando Krishna de hecho es visible de día. Pero a la noche cuando todos duermen, Krishna hace lilas íntimos. Because if, see, he was hiding in the morning behind the bushes, yes? Yes. So what he was doing it in the night? Of course. Obviously. So then there is no use of him to be there. Sure. He was basically every day there to do the Nitya Ras. So, entonces, a la noche, o sea, tampoco lo veía ni Yashoda Mai ni Nanda Baba. They didn't know about it. No sabían, no sabían. No sabían sobre. Because that was a Vatsalya, na? In there is a Vatsalya, but here it was Madhurya. Ahí había Vatsalya, pero aquí es Madhurya. He was there for Ras. Vatsalya people can't come in the Ras. Que hay un rasabasa, si no, no se llega a la raza en sí. Because for Vatsalya mood, they cannot see the intimate relationship of their child with the other woman. Porque en la modalidad de Vatsalya no se llega a tener tanta intimidad con el relacionamiento de una mujer con un niño. As you cannot see your chica or chico in the dance floor dancing in the club here. La mamá no suele ver a su hijito ahí bailando en la discoteca con la chica. Vatsalya Bhav. Vatsalya Bhav. So he was only there for gopis because he promised to the gopis on that time. Porque él estaba ahí para las gopis, porque una vez él se lo prometió a las gopis. Brindaban Kata. The practical understanding in our lives of the word Swadharma is like our job to maintain our body, or Swadharma means another thing. Le quería preguntar una pregunta del Bhagavad Gita sobre Swadharma, ¿no? Que Krishna recomienda a Arjuna que siga el Swadharma. ¿Y qué significa este Swadharma? ¿Es nuestro trabajo diario para mantener el cuerpo o significa otra cosa? My question to you first is that why Lord Shri Krishna was provoking Arjun to fight. Entonces mi pregunta hacia ti es ¿por qué Krishna está provocando a Arjuna a pelear? And on a very same time he was giving the different yogas at how he can detach from all the worldly things. Y al mismo tiempo le está dando un montón de yoga para que él se desapeque de cosas mundanas. Give me an answer. Dame una respuesta para esto. After hearing Bhakti Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga, yeah, what Arjun had to do, maybe Arjun had to then really go and follow any yoga, right? Why did he fight then? Entonces Arjuna podía haber ido y tomar cualquier tipo de yoga que le recomienda Arjuna, pero ¿por qué él termina yendo a pelear? ¿Te acuerdas de ese verso? Karma nieva de karaste. Sí, era lo que le iba a preguntar. O sea, he's asking to me, did you remember that verse, Karma nieva de karaste? This was my second question. About one time I heard from it's a very common for the Vaishyas in India for the sailors that has very in her shops has this Karma nieva de karaste, you have the right to work. So this was esa iba a ser mi segunda pregunta, si el Karma nieva de karaste se refiere únicamente a nuestro trabajo cotidiano, pero mi duda era si el Swadharma, ¿no? El Swadharma, ¿a qué se refiere? ¿Al trabajo cotidiano de mantener el cuerpo o tiene otra explicación? So give me an answer first, that why Arjun really went to fight, not to follow any yoga. So then if he was following that
following Lord Shri Krishna's order or doing the karma, then was he doing the karma yoga or bhakti yoga? Entonces él me pregunta, entonces como, ¿qué iba a seguir Arjuna? ¿Karma yoga o bhakti yoga? For me, Arjun finally decide to follow Krishna's feel or order or what were the right orders then? I'm asking. Will you take it as a bhakti yogi or will you take it as a karma yogi? Bhakti yogi. Bhakti yogi. But he was doing the karma on that time. Tell me. Or is it? It means that it is wrong to not fight, because in the bhakti we say that be humble, be tolerant than grass. And here Krishna was asking that, fight with your kinsmen, kill them. So I'm asking that on one side, our Chaitanya Mahaprabhu is asking to be compassionate. Mm-hmm. On the other side, it is asking this. I'm not a Bhagavad Gita scholar at all. Mm-hmm. I know only bhakti. I can tell you about this bhakti, what I have written, what I teach. Mm-hmm. I never even studied Bhagavad Gita, but what I'm asking this question to you. Está bien, yo no soy un eclesiástico en el Bhagavad Gita, más que nada en estas yastras, pero estoy simplemente preguntándote esta pregunta, en un sentido. He loves Krishna, Arjun. Not only was his master, but also his friend. So, because his friend is requesting something, he's following. That's my reply. Yo le estoy respondiendo, bueno, Krishna solamente lo veía, Arjuna no solamente lo veía a Krishna como un maestro, sino también como un amigo. Él tenía el relacionamiento de Sakya. Entonces él estaba siguiendo lo que su amigo le estaba recomendando. Y Maharaj se ríe. Decir el verso que dice todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que hagas, karma, hazlo como una ofrenda. Entonces está hecho el karma, pero no es karma porque no hay apego a los resultados, sino que el apego es complacer a Krishna. Entonces el karma se transforma en bhakti, así. Si no, es simplemente Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Pero el karma se hace bhakti. So if I say here, if I kill someone and say to Krishna on the very same time that I am killing this for you and offering this to you, how that would be taken? Claro, entonces dice, ¿qué pasa si con ese razonamiento uno mata a alguien y dice a Krishna, bueno, esto lo hice para ti, o lo hice por ti? No. Porque because the only ones that can kill in the Krishna's tongue is the Kshatriya. The Kshatriya only kills because of dharma. Dharma. But in that time, in this time, what happened? Kshatriya is Kshatriya always. Yes, if but one kills, this is not the Kshatriya dharma. If there is some reason why killing, it is high reason, you kill a person, but you kill that person, and that person becomes purified because he is violating the dharma. So you purify that with the punishment. Otherwise, if he's not doing any dharma, there is no reason to kill. This is mistake. This is pap, himsa. Que Maharaj dice que si yo vengo y mato a alguien y digo que lo hice por Krishna, es que es servicio devocional. Y no, la cuestión es que no, porque lo que Krishna dice, le dice a Arjuna, vos matá, porque eso es parte del dharma. Es como un guerrero, cuando el dharma se está violando, el guerrero tiene permiso para matar. Brahmin no. Uddhav se hubiese ido del campo de batalla cuando le dicen hacé tu dharma, él se hubiese ido porque no es kshatriya. Pero Arjuna tiene que pelear. ¿Pero por qué? Porque hay una causa de los guerreros del código. No cualquier persona que viene y que mata y no está defendiendo ninguna causa, mucho menos puede decir que lo está haciendo por Krishna. Si no, se vuelve violencia meramente. What about the Dronacharya? He was also there. ¿Qué pasa But his Swadharma is different.
¿Qué pasa con Dronacharya? Que tenía otro... Because he is the Brahmin, he teaches how he was also fighting there. Él era un brahmana, él enseñaba. He's Entonces, making mistake in the whole Mahabharat. Brahma, Indra, everybody was telling you, you are Brahmin, what are you doing here? And the only reply he gave, it is because of Parashuram. Parashuram is Brahmin, but when he takes up the weapon, Astra Shastra, but this is Shakti Aveshavatar, actually, for Parashuram. But Brahmin he's not doing well, actually. Or not. No, I'm just listening all of you and all of your answers. Claro, lo que pregunta es qué pasa con Dronacharya, que era un brahmana, pero estaba cortando cabezas y era imparable, era el que más mataba. El punto está en que todo el mundo en el Mahabharata, todo el mundo, incluso cuando él iba a usar el Brahmastra, se le apareció Indra. So, if I ask that when Arjun was talking in the first chapter of Bhagavad Gita, this is the only chapter or the second chapter I read. No, and I read Bhakti Yoga also. Esto está en el segundo capítulo, pero bueno. When Arjun was talking with him and saying that let me just go take renunciation, yeah, I don't want to kill. There were all the other Pandavas were there, different soldiers were there, kings were there who were on that side of Pandavas. Está haciéndose mención del segundo capítulo donde Arjuna decide no pelear, abandonar todo. Había también todos los yatris, estaban todos ahí. Why it was important that to Krishna to tell him to fight? Porque es importante que Krishna le está pidiendo que pelee. If I remember, son of Bhim, El hijo de Bhima, he got the blessing that from whichever army he will fight, that army will win. I can't remember the who gave, if it was the right character which I'm using right now, but if I'm not wrong, it was Hidimba's son. Gatotkaksha. Había recibido una bendición de que en cualquier armada que él participara, esa armada iba a ganar. And it was very clearly, it was there that if you fight from, if he will fight from any of the side, he will, that army will win. Por esa bendición, en cualquier lado que él pelease, esa armada iba a ganar. And Lord Shri Krishna knew this thing also. Y Krishna sabía esto también. And even he took this oath, Gatotkaksha, that from whichever army will go down, he will actually go on that side and start to fight. Entonces Krishna sabía esto y que en cualquier parte que Gatotkaksha estuviese iba a ganar, y Krishna lo sabía. And Lord Shri Krishna lastly thought that once first he will kill Kauravas, then Kauravas will get weak, then he will go to Kauravas, start to kill Pandavas. Yeah, when Pandavas will get weak, then he will come take side of Pandavas and he will start to kill Kauravas. By doing that, only Gatotkaksha would be remaining, everyone will be killed. Esa parte no. Can you say again that? Yes, because Gatotkaksha took a vow that whoever's army will be weak, I will go and take that army side and fight, to the other army. So Lord Shri Krishna thought that if he will start fighting with us, start fighting. The Kurus get weak. The Kurus get weak. Kurus will get, the Kauravas will get weak. But when Kauravas will get weak, he will go to Kaurav side and start to fight with Pandavas on that time. But lastly, who will be remaining? Only the Gatotkaksha will be remaining. ¿Lo querés traducir vos? No, traducirlo. El punto es saber por qué lo mandaron a pelear a Arjuna, si incluso Gatotkaksha, que era un gigante, era el hijo de Bhima, podía estar disponible. Y el punto era que Gatotkaksha hizo un voto de que él iba a estar del lado del ejército que fuese más débil. Cuestión de que si empezaba la guerra con Gatotkaksha, los Kurus se iban a debilitar. Luego, por la fuerza del voto que hizo Gatotkaksha, se iba a tener que poner del lado de los Kurus porque son los que están débiles. Luego, los Pandavas, Gatotkaksha era el más fuerte, era un gigante mal.
Y después se iban a debilitar los pandas porque él se iba de para allá. Y después entonces, siguiendo la lógica del juramento de él, tendría que volver a defender a los pandas al final y lo hubiese matado a todos y hubiese quedado él solo como el único ganador. Now he was really capable, huh? He was really capable. Él era realmente capaz. But why here when he wanted to do bhajan? Huh? Everyone have their swadharma. Huh? I do understand. Everyone have their swadharma to do. But when you want to do bhajan, all the gurus says that when you feel that there is a time for renunciation, and when there is a eagerness or the vairagya comes, you go and you do bhajan. This is why all the acharyas even left their houses and went for bhajan and came to Vrindavan or Vraj. So why here when he got that vairagya and wanted to leave everything and wanted to bhajan, on that time why Lord Shri Krishna put him to fight? Considerando de que se dice en las escrituras, y muchos de nuestros maestros lo han practicado, de que, y lo hemos visto, ¿no?, en la vida de varios, de que cuando los devotos quieren hacer sadhana, renuncian y se van al bosque. De hecho, los maestros espirituales renuncian a todo. Entonces, ¿por qué acá a Arjuna no se le dejaba renunciar? Si él quería renunciar para irse a la meditación. All of you have read the Bhagavad Gita. Not even one time, so many times, and last so many years you are studying and following. Decirle a Maharaj que existen 3 tipos de renuncia: en la pasión, en la bondad y en la ignorancia. Exist 3 types of renunciation in ignorance, raja, and sattva. And tamas. Arjuna was doing the wrong. He said, "You go, and then you will come back. You have no adhikar for this renunciation." He said, "You are Kshatriya, not Brahmin." So Brahmin, vairagya have nothing to do with Kshatriya or Brahmin. He said that you are still going to behave as a Kshatriya when you are Mityachara. He called to Krishna, to Arjuna. He said, if you do that, you are the Mityachara. Dice de que yo le digo de que en ese momento Krishna le explicó que hay 3 clases de renunciación: en la pasión, en la bondad y en la ignorancia. Y le dice, vos querés actuar como un sabio, pero tu guna te va a hacer actuar de todas maneras como un guerrero, y vos te vas a convertir en un farsante. So in that guna, what kind of a guna he had then? He has the Rajasi. Rajasi guna. Any more explanation? Bhagavad Gita also mentioned that at the beginning, Krishna declared that all the gurus were already dead. So I think that Krishna wants to use Arjuna as his personal instrument in the battlefield and give the credit to Arjuna. Any more? Y el deber prescrito de Arjuna era pelear. Yeah, but the vairagya, when vairagya comes, He has no vairagya. you are saying Rajasi vairagya. No, he was only weeping. He was lamenting for. Maharaj dice, pero si Arjuna tenía el vairagya, pero lo que se demuestra en el Bhagavad Gita es que Arjuna estaba lamentándose nada más, no estaba realmente renunciado de las cosas. Por eso Krishna le dijo, vos vas a seguir actuando, vos no vas a renunciar a tu naturaleza, vos cuando te hagas el renunciante vas a seguir siendo un guerrero pasional igual. Ahora estás simplemente en ilusión, no es que estás renunciado, ¿no? The first chapter of Bhagavad Gita is like, everyone reads it. There are so many commentaries which are mentioned. El primer capítulo del Bhagavad Gita hay muchos comentarios que se mencionan. When we read what Arjuna is speaking, we feel that Arjuna is right. Cuando leemos lo que Arjuna está sintiendo, pensamos que Arjuna está correcto. Everyone, whosoever is reading feels that Arjuna is right in his own ways. Quien quiera que lo lea, todo el mundo que lo lea va a sentir que Arjuna está en lo correcto. When they hear Krishna, they feel that Krishna is also right. Cuando lee uno acá a Krishna, también uno siente que Krishna también tiene razón. And you have read all the Acharya's commentary maybe, or the major one, or the one it is available in Spanish or English which you can read it.
But the idea is not clear that what basically was the need for Lord Shri Krishna to tell him to fight. Pero no queda muy claro por qué Krishna le está pidiendo pelear. Why Krishna was actually telling him all the yogas, everything in there. ¿Por qué Krishna le está pidiendo todo ese tipo de yogas y todo lo que se dice allí? Let's take an example Vamos a darle un ejemplo. that there is an army. Que hay un ejército. Argentina fights with Chile more, huh? Argentina pelea contra Chile. There is always a fight or the rivalry. They are both rivals. Hay como siempre una rivalidad. Ellos son ambos rivales, Argentina y Chile. Y bueno, se declara una guerra. So now from our side, our Argentinian army. De nuestro lado, desde el lado de nuestra armada argentina, ejército argentino. And chief in army is Vasudev. Y de nuestro lado tenemos a Vasudev. Yeah, Vasudev. Nuestro jefe, perdón, our chief. Yo los voy a llevar a la victoria. What are you saying? I'm going to take them to victory. Yeah, you will. Because Vasu, the god of the Indriyas. Es el dios de los Indriyas. Porque Vasu se dice que es el señor de los sentidos. So, from our side, Vasu is the chief in army, Senapati. From the Argentina side. Entonces te lo tenemos de un lado a Vasu, que es como el senapati, el general, el comandante de la armada argentina. What do you say, commander? Commander. Okay, commander. Comandante. Now from the Chile army is also there to fight. También está el ejército chileno que van a pelear. Both are ready to fight. Ambos están listos para pelear. Now Vasudev says, I don't want to fight because I can see so many of my family members in Chile. Entonces Vasu se le ocurre decir, no voy a pelear porque veo un montón de familiares míos del lado chileno. Now Krishna is saying, what kind of a person you are? Y Krishna le está diciendo, ¿qué tipo de personaje sos? You have this duty on your shoulder, which all Argentinian national people, they have put it on you that you will save us from all these Chile army. ¿Qué clase de persona sos que tenés este deber en tus hombros y que todos los argentinos te están pidiendo que pelees por ellos? Now you have to fight, and now you're thinking about 4 or 5 or 10 people's life and not thinking about thousands of those life who have put all their faith on you. Ahora te pusiste a pensar en 4 o 5 personas y te estás olvidando de 10.000 o de tantas miles de personas que pusieron la fe en vos. Now you are crying and saying that I don't want to fight, I don't want to fight. By saying that you are actually running from your commander post, and it will affect the whole army. Y ahora me estás llorisqueando que no querés pelear y que me decís encima que te vas a ir corriendo y abandonar tu puesto de comandante. The one who runs away from the army during the war, people chastise that person, right? Y todos sabemos que cualquiera que sale corriendo de un campo de batalla, la gente lo va a criticar y castigar por cobarde. Our Krishna also became Ranchor. Y también la Krishna, uno de los nombres que se lo conoce como Ranchor. But he had to run because of the different reason. Pero tuvo que salir corriendo por otra razón diferente. But no one likes that you are fighting for us. And on the moment when the fight is happening, you want to run away because you don't want to kill your kinsmen who are your opposite. Pero bueno, a todo el mundo le duele que cuando uno alguien tiene que pelear por uno, esa persona se va corriendo por 2 o 3 amigos que tiene el bando contrario. Now you are showing your attachment. Ahora uno muestra su apego. So Lord Shri Krishna on that time in Gita, when Arjun came and started, they all are my gurus, my kinsmen, I don't want to kill them. He was showing his attachment. Y acá lo que el señor Krishna está señalando era que cuando él empieza, pero mi guru, Krishna le está señalando sus apegos. While he was showing his attachment, he was finding the way to actually get away from the fight, from the Mahabharata.
Sorry, can you repeat? He wanted to get away from the Mahabharata, that I don't want to fight, I will chant, I don't want to kill anyone by me. Sí, Arjuna estaba como saliéndose del Mahabharata y escapar de la guerra y diciendo no, ellos no voy a pelear ahora, ellos son muy queridos por mí. On that time, Lord Shri Krishna actually said that leave all your attachments what you have by telling all the yokes. Entonces en ese momento Krishna le recomienda deja todos tus apegos y aplica todos estos yogas. By telling all the different yokes. Y le va a decir todos estos diferentes yogas. And asked him that this is your time to fight for your own dharma, for your own people, to Kauravas. Y le está señalando, ahora es el momento que tú tienes que salir y pelear por todos tus compatriotas, todas las personas que pusieron fe en ti. If you didn't want to fight, you could have left everything 10 days before, 15 days before, when things were taking place. But on a very last moment, when they are here to kill you, and you are finding that attachment with those people and want to do bhajan and leave all your own people, without giving any kind of a support. No, le dice, ustedes estuvieron como armando esta guerra y la guerra se venía como ya anunciando desde hace un montón y todos los pandas y Arjuna querían guerra. Ahora de que estás a punto de tener la guerra y no la paraste antes, estás por abandonar a todo tu ejército y desmoralizar a todos así, no. It's like your family, they fought with some another family. And now your all family's male members are going there to fight with the other family members. But on a very last moment, the strongest one, who have this ability to, who is the commander in chief there, who is the commander, wants to run away from there or will run away. How would you feel on that time that he have cheated us? Imagínense, ¿no? Imagínate que tenemos un grupo que nos vamos a enfrentar a otro y cuando ya ambos se declararon la guerra y se dijeron de todo y están por pelear, ¿qué dirían ustedes si el más fuerte de entre ustedes dice no, yo de repente ahora no quiero pelear y se va? So in the same way, there that Swadharma was there. Entonces de la misma manera Swadharma estaba allí. Of Arjun to fight. El de Arjuna era pelear. Only of that moment when the both armies were there. El momento que las dos armadas estaban allí. But in this present world, there is no Swadharma. Pero en este ámbito no había un Swadharma. Because according to the scriptures, porque de acuerdo a las escrituras, your Swadharma comes by birth. Porque tu Swadharma viene de nacimiento. But now there is a Varna Sankar, there is a mixture in the caste. Pero hay mezclas en las castas. So people do not really know that in the many occasions people do not even know that which caste they do really belong to. Porque en estos momentos actuales uno realmente no puede determinar a qué casta exactamente pertenece, porque hay mucha mezcla de castas. So how do they really even know about it, that what is their dharma? Entonces, ¿cómo uno va a determinar exactamente cuál es su dharma? So it has become this way that even whatever you are doing in your life, the righteous duties which are mentioned in the Vedas or the scriptures. Por eso que las cosas correctas que se mencionan en los Vedas que uno tiene que hacer. I'm saying this because the righteous duties which are mentioned in the Vedas means that do not cheat others, do not lie to others, do not do all those prohibited things which are wrong in the society. Porque las cosas que son justas en los Vedas, cabe mencionar, no engañes a otros, no mientas a otros. Son justas para la sociedad. So these duties one can do in this present time, and this is basically because for women there is no one Swadharma. Estas obligaciones se refieren a que son correctas que uno las hagan en el tiempo presente, porque for women there is no one Swadharma. She cleans her house,
She, does the cooking as well. She takes care of baby. She even sometimes goes to the work also. Claro, para la mujer no hay tanta presión sobre el Swadharma, porque las mujeres están generalmente más en la casa, cocinando, atendiendo a su bebé. No hay tanta presión social sobre el Swadharma con el comportamiento social. So will she be known as Shudra while cleaning, or businesswoman Vaishya when she is working? The Lord Shri Krishna doesn't come on that time with the certificate that right now you are Vaishya or right now you are Shudra because you are cleaning. Claro, porque en esos momentos, en el momento de Krishna, los dharmas no era que ahora le dan un certificado de porque estás limpiando sos Shudra, o porque estás haciendo esto sos otra cosa, o estás vendiendo sos un Vaishya. Even in this present world, one day we do the job which is different. Second day we do the job. Before he said that he was in the army. Let's say he was Kshatriya. On that time, whatever, even if he was going to fight, with Chile, there was a war, and he had to go. Then on that time he had to act like that only. Por ejemplo, ahora mencionemos que él, por ejemplo, estuvo en la armada, pero en esos momentos no. Si uno estaba en la armada, tenía que ir sí o sí. So it is, Swadharma is now what our acharyas have said, that Swadharma is basically the bhakti. Entonces ahora nuestros acharyas dicen que básicamente nuestro Swadharma es bhakti. Swa means mine. Swa significa mí. And mío. Who is me? The soul is me, not the body. ¿Qué es mí? Mí es mi alma, no mi cuerpo. And dharma means religion or the duty. Y dharma significa religión o deber. And what is the duty of the soul? ¿Y cuál es el deber del alma? To do bhakti and reach or to get in touch with the Supreme Soul. Hacer bhakti y relacionarme con el alma suprema. To the Lord Shri Krishna. Al Señor Sri Krishna. So in the Bhakti Yoga, basically the Swadharma is bhakti only. En el Bhakti Yoga, básicamente el Swadharma es bhakti solamente. And whatever you are doing in your life in a right way, y cualquier cosa que hagamos en la vida de manera correcta, is known as your karma. Es conocida como nuestro karma. To live, to earn, when you are earning money, to live is all is karma. Para vivir, por ejemplo, ganar dinero es entonces karma. Ahetu kya apratihata. So one day I had given a class on this. Hetu, that bhakti, in this, it is already mentioned that dharma prajita kaita vot parmo. Yes? So what is dharma? What is dharma? So our param dharma, according to Srimad Bhagavatam, is the shlok which you have just mentioned. Savai punsam paro dharmo. That this is the supreme dharma. Yadorakti adokshaje ahetu kya apratihata yayatma samprasidati. Una vez di una clase sobre ese verso, que ese es nuestro principal deber, nuestro principal dharma. So on that time, that bhakti, the supreme bhakti, in this shlok it has mentioned there with the two adjectives, ahetuki and apratihata. En ese verso se mencionan estos dos adjetivos. Ahetuki means the one which is Ahetuki significa, what do you say, causeless? No motivation. Sin motivación. Apratihata. Apratihata. Continuous. Continuamente. These two adjectives are mentioned, that with the one which is continued and the one with there is no other reason of doing the bhakti, but the reason is there to serve our Lord by all our limbs. Estos dos adjetivos están allí, hacerlo en forma continua y también a servir al Señor sin motivos con todas nuestras capacidades o miembros. Which our Sri Narad Dev have just explained in this aphorism also. Como Naradeva está explicando en este aforismo también.
which we were reading it. Lo que acabamos de leer. Yeah. So what Priya Hari said is right, that our dharma is the bhakti only. Entonces tenemos que priorizar que nuestro dharma es bhakti solamente. And it is not even dharma, param dharma. No es solamente nuestro dharma, es nuestro param dharma, nuestro Supreme dharma. nuestro dharma supremo. Supremo. Supremo.